presidente. Pensaba en cómo abordar el debate sobre el presupuesto. Y claro, cada uno se refugia en su formación profesional. Entonces, así como una vez me acordó de Gana, que quiere conseguir la nomenclatura a través del equilibrio mental, de la física y ese tipo de cuestiones. Cuando discutíamos en el 2006 el concepto de la magistratura, y pensé que estaba desequilibrado, yo explicaba que había este tipo de equilibrio físico: equilibrio estable, inestable y equilibrio. Pensaba ahora que la mejor manera de tratar de encontrar una explicación al presupuesto es desde las perspectivas. Los estudiantes de arquitectura, los arquitectos, saben que la perspectiva es la imagen que recibe uno, que uno expresa en función del lugar donde se está. Las perspectivas más deformadas son las perspectivas en donde el que mira la figura se ubica en el más extremo. Entonces, usted mira una casa de un extremo, de otro extremo, que te da la perspectiva central. Mi idea, o la perspectiva más real, más verdadera magnitud, es la que se hace de frente, levemente inclinada si uno quiere desacuerdo. En general, yo suelo decir que para mirar sobre todo la cuestión económica, la mejor manera de tener una idea más real de la economía es tener una fotografía ética, o mirar la economía desde arriba, donde cada uno ve cómo se mueve cada una de las cosas. Pero hay que pararse en un lugar, de ver desde dónde uno llega y en función de eso desgranar la mirada que uno tiene. Porque si no pareciese, si uno toma un impulso cercano al absoluto, dependientemente del entorno, estamos viviendo una situación de crisis, de agonía, que no describe lo que pasa hoy en la economía. Fíjense estos dos días. El diario Clarín, diario del País. El diario Clarín, el 14 de diciembre, y diario El País de España, el 14 de diciembre. El País de España dice: el paro en la zona euro alcanza el punto más alto de la crisis. El paro no es el paro, sino la cantidad de desocupados. Clarín dice: casi 5 millones de personas tienen problemas. No se asusten, muchachos, Clarín. Clarín miente, pero no tanto. Desde el 14 de diciembre, pero del 2001. 5 millones de empleos de personas tenían problemas. Esto mismo pasa hoy en Europa. 10 años después, Europa expresa hoy, dice el diario El País de Madrid, 16,3 millones de desempleados. En España específicamente, que es el punto medio de la depresión, en España específicamente la desocupación es del 32,8%. Fíjense el Clarín, el año 14 de diciembre. El paro se refiere al paro que hicieron en ese momento las tres centrales obreras. La CGT de Moyano, la CGT que me parece que consideraba que compañero del secretario general de la Alimentación. Hay una frase de la presidenta del Senado. La clase media, dice Clarín, la nota del paro. La clase media no empezaba, estaba anunciando que iba a ser organismo, y empezaba a sufrir la crisis. Los dos expresidentes decidieron rechazar la devaluación. Millones de personas tienen problemas de empleo. Recuerdo
pronostica una fuerte caída del PBI para el año 2002, que es el país de España. La crisis retrasa 8 años la convergencia con Europa de riqueza por habitar. Caballo medio que puede decir contra la devaluación. El FMI insiste que Argentina tiene que poner la casa en orden. Recuerdo también para los compañeros que estaban en Granada en ese momento de voto contra la pobreza. Caballo se reunió con legisladores y diputados propone recortar más los salarios y la derecha. Este era el país, la Argentina, que teníamos hace 10 años atrás. Esta es la crisis que tienen la mayoría de los países centrales. La crisis que nosotros sufrimos hace 10 años es la crisis que hoy vemos con las mismas recetas que nos querían imponer hace 10 años atrás, están sufriendo los países centrales. La presidenta con muchísima inteligencia y muchísima justeza, porque hay cosas que se dice tanto de la presidenta y hay cosas que no se dicen. ¿Cuántos líderes mundiales van, se paran como se paró ella en Cannes y dijo lo que dijo en esa reunión con empresarios, diciéndoles, si siguen ajustando, van a seguir teniendo varios años. Ajuste más ajuste no es salud, ajuste más ajuste es crisis. Transmitiendo simplemente la experiencia de estos 8 años y medio. De cada uno de estos 8 años y medio. Y el presupuesto, por eso yo digo de la perspectiva, si algo tiene de valioso, además de todas las cosas que han dicho cada uno de ustedes, que es una herramienta de gestión, que es una herramienta que marca la hoja de ruta del gobierno, es una fotografía, o si se quiere, la película de un año de la economía. Nosotros venimos gobernando hace 8 años y medio atrás. Y venimos gobernando con presupuestos similares durante estos 8 años. No modificamos sustancialmente ninguna de las cosas con las cuales hemos venido gobernando. Ninguna de las herramientas posteriores a la que vamos a votar después de la votación del presupuesto son herramientas nuevas. No es que la ley de emergencia le da nuevas potestades a la presidenta de la Nación. No tiene ninguna potestad nueva de la que tuvo durante estos 8 años y medio. ¿Y qué cosa además se hizo en el uso de esa herramienta que tiene la presidenta de la Nación en estos 8 años y medio? ¿Qué cosa además se hizo? ¿Quién se sintió abusado? Entre otras cosas, he escuchado delegaciones facultades. Ninguno va a reconocer de que Cristina es la primera presidenta que gobierna sin delegación de facultades. O nos olvidamos lo que pasó en agosto del año pasado, que teníamos que prorrogar todas las facultades delegadas. No prorrogamos ni una de las facultades delegadas. Ninguno. Después de hablar de federalismo, de concentración económica, entre paréntesis, creo que una exageración, con todo respeto a los sangre y fuego. Sangre y fuego había que pedir. Nadie va a reconocer que la presidenta, por decisión voluntaria, decidió participar en forma directa el 30% de los derechos de exportación. El artículo 4 de la Constitución Nacional dice claramente que los derechos de exportación no son participados, son parte de los recursos del Tesoro Nacional. Yo soy ingeniero, igual que Victoria sea. Un debate que
que tiene que ver con los inicios propios de nuestra nación. Fue un triunfo del federalismo, que los derechos de exportación vienen del mundo de la nación. La provincia de Santa Fe tiene cerca de arriba de 800 millones de pesos presupuestados para el año 2012 en concepto de Fondo Federal Solidario. El 5% del monto total de los recursos coparticipados. No solamente extrajo recursos, como alguien dice, de la provincia para la nación, la presidenta de la nación. Al contrario, aumentó las transferencias de recursos nacionales para cada una de las provincias. Cierto, le pusimos una asignación, dijimos que era para hacer obras. Y le dijimos que no se queden todas las provincias, que quede el 70% para las provincias y el 30% para cada uno de los municipios. No tengo duda que la mayor cantidad de obras que hacen en la mayoría de las provincias argentinas se están haciendo con los recursos del Fondo Federal Solidario, que fue una decisión de la presidenta. De otra cosa por un derecho, ese es el grupo de los que de la coparticipación del Fondo Federal. He escuchado hablar de las provincias nuevamente. Nadie va a decir que hace 2 años nosotros desaccionamos el plan de desendeudamiento de la provincia. Que entre otras cosas, no voy a utilizar la palabra igual porque no me parece que corresponda, pero aminoró la presión que tenían las provincias en el pago de las deudas hacia el Estado Nacional, hasta tal punto que tuvieron un año de gracia y tienen que empezar a pagar de vuelta. Decían que nadie va a reconocer eso. Nadie va a reconocer eso. No hay que decir las cosas con verdades parciales. Yo escuchaba lo de la coparticipación. Coparticipamos más del 4%. No hagan las cuentas con verdades parciales. La coparticipación de ganancias, que balances, hay que incluirla entre los impuestos que tienen destino previsional. No solamente los aportes de recursos, pero nosotros tenemos un sistema impositivo que tiene un componente casi igualitario de recursos impositivos y de recursos provisionales. Y nosotros tomamos la decisión de estatizar los fondos de jubilaciones y pensiones, pero no para tener una sede deficitaria y utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para sostener el déficit cotidiano del ANSES. El ANSES que aumentó la prestación, porque de ese 15% que reclaman todos de la provincia, se le paga a la cantidad de nuevos jubilados y pensionados que tiene cada una de las provincias argentinas, y también van para cada uno de los chicos que reciben la selección universal política. Son solamente argentinos, y las provincias son provincias, los chicos y los que viven allí son solamente argentinos. Nadie va a reconocer que tenemos un Estado que aumentó claramente los niveles de prestación. Escuché a alguno también decir que ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene su posicionamiento en préstamos al Tesoro y en bonos de la deuda pública. No se pusieron con la FJP compraban las acciones de Clarín. Yo los escuché cuando las FJP compraban las acciones de Clarín. Las acciones de Clarín que valían, que a los 15 días valían el 50%. Nosotros votamos la negociación de la FJP. Una de las cosas que quedaron absolutamente permitidas era que ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad podía posicionarse, entre otras cosas, en bonos de tesoro. No es lo mismo la deuda pública, es diferente, que la tengamos en diferentes situaciones. No es lo mismo tener deuda pública en dólares que en pesos. Y tampoco es lo mismo tener una deuda pública que la mayor parte del componente de esa deuda pública esté en manos de
si hay deuda pública y el sector público, porque recuperamos, entre otras cosas, las agencias del Estado. Porque si el PAMI le puede recuperar el tesoro, es porque, entre otras cosas, tenemos un PAMI superavitario. Y lo hemos sacado, entre otras cosas, de la página de policiales donde transcurrían muchísimas las acciones del PAMI de la Entonces, presidente, a mí me parece que hay que ser, no digo la palabra, yo entiendo el posicionamiento político, entiendo que cada uno se ubique en el lugar que crea que se tiene que ubicar, pero me parece que a veces tiene bajos niveles de reconocimiento a un adjetivo. Y el 54%, bueno, digo acá porque sacamos el 54%, tienen que votar todo, pero todos saben que nosotros lo sacamos el 54% de la ganancia. Trabajamos mucho, superamos situaciones difíciles en términos políticos, y la presidenta superó situaciones difíciles en términos personales. Y desde ese lugar pudimos recuperar y ofrecerles una alternativa. Algunos hablaban del presupuesto del dibujo, presupuesto de la cultura. Yo digo, ¿dónde está el congelamiento de la jubilación del presidente? ¿En qué artículo del presupuesto está? ¿En qué artículo del presupuesto está de que este año no vamos a aplicar la ley de movilidad? ¿En qué artículo del presupuesto está de que el 13 le vamos a dar el 30% de los empleados estatales? ¿En qué artículo del presupuesto está un indicador que pueda llegar a decir eso? La verdad que me decir una cosa, así como la presidenta de la Nación, señor presidente, es una presidenta que aumentó los niveles de transferencia del Estado, de la administración central en cada una de las provincias, es una presidenta que además se quitó ingresos, porque esta Cámara votó lo más perjudicial y más perverso que tenía el sistema impositivo argentino para los empleados calificados de alto salario, que fue la tablita de Machinera. La votamos acá, un proyecto que envió la presidenta y de un plumazo dejó de existir la tablita de Machinera en nuestra comunidad. Y eso también lo hizo la presidenta de la Nación. Entonces nosotros, señor presidente, venimos a votar un presupuesto que refleja, entre otras cosas, la economía argentina. Una economía que ha crecido durante estos 8 años y medio, que ha permitido, entre otras cosas, porque tampoco se escucha mucho que tiene historia, hemos recuperado el Estado. Nosotros recuperamos el Estado. Cuando nosotros nos negamos durante 2 años a que ustedes nos desfinancien el Estado, cuando nos querían derogar la ley del impuesto a Che, cuando querían bajar las retenciones agropecuarias, nosotros les decíamos que no queríamos volver más a tener un Estado nuevo. Queríamos volver a tener un Estado con recursos, porque la diferencia entre el liberalismo y nosotros es que también ellos piensan en un Estado con superávit, pero piensan en un Estado chico, un Estado de pocos ingresos y de pocos gastos. Los pocos ingresos son debido a que cobran pocos impuestos. Los impuestos más importantes los pagan los que más tienen, y los pocos gastos son porque tienen menos las demandas sociales, eso es lo que más se necesita. Nosotros queremos un Estado con superávit, pero queremos un Estado fuerte, un Estado grande, que cobre impuestos donde tenga que cobrar impuestos y que gaste donde tenga que gastar, que es siempre con sentido inclusivo. Y ese Estado nosotros lo recuperamos. Y lo recuperamos con cada una de las medidas. También lo recuperamos cuando empezamos a hacer el TP. Por eso, cuando en el 2009 tuvimos necesidad de poner el Estado en el centro del dispositivo económico de la Argentina, lo tuvimos que hacer. Sabiendo la crisis y la recesión económica que existía en el mundo y que en ese momento empezaba a afectar a la Argentina. Y por eso, señor presidente, en el cuarto trimestre del año 2009 empezamos a sentir la recuperación económica. Y por eso la crisis en 2009 no le afectó verticalmente a la Argentina. Tuvo atenuada. Y como tuvo atenuada, cuando empezó la recuperación, empezó en un punto más alto. Podemos recuperarlo
Y así como tuvimos un Estado que lo pusimos, lo defendimos, lo recuperamos y fuimos capaces de ponerlo en el centro del dispositivo económico, también hicimos algo que no hicieron todos los países. Porque es mentira lo del viento de acuerdo. Porque cuando uno analiza cualquiera de los precios de los commodities, no de los precios que menos aumentaron de los commodities son de los commodities nuevos. Aumentaron mucho más los commodities, los minerales, y más que tienen efectos en otros países. Nosotros no solamente crecimos por la determinación de nuestro sector innovador, crecimos, señor presidente, porque defendimos el mercado interno y defendimos el mercado del consumo. El mercado interno lo defendemos permanentemente, lo defendemos con la asignación universal de todos, lo defendemos con la inclusión jubilatoria, lo defendemos con la paritaria y con las negociaciones colectivas, los 5 millones de puestos de trabajo y la recuperación del empleo. Gracias, señor presidente.